Buenas tardes, profesor. Bueno, mi equipo y yo vamos a exponerle el tema de tipos de sensores. Mi equipo está conformado por Martínez José Jorge Alberto, Olmedo López Armando Arturo y Rodríguez Martínez Cintia Jimena y su servidor Galicia Vega Bruno Naún. Bueno, vamos a comenzar con los tipos de sensores. El primer tipo de sensor del que voy a hablar es el sensor de proximidad. Bueno, este sensor son módulos que se utilizan para detectar la presencia de objetos cercanos. Este se podría dar un ejemplo como el de los teléfonos, que cuando te acercas, hay algunos teléfonos que detectan la proximidad. Estos teléfonos al momento de sentir la proximidad, eh, lo que hacen es encender, ¿no? Eh, no necesitan contacto físico, como ya se los había dicho con este ejemplo, y se utilizan muchas aplicaciones. Volvamos al ejemplo del teléfono. Los sensores están capacitados para detectar la presencia de una área conductiva que altera un campo eléctrico, ¿no? Eh, en este caso, en los detectores de proximidad, existe el detector de proximidad infrarrojos. Es una combinación entre el LED emisor, lente direccional, lente receptor y una matriz de fotodetectora. El rango de detección que tiene es típicamente por el ángulo del haz de incidente, sin tener en cuenta la intensidad de la luz reflejada. Bueno, en los aviones tienen un sensor de proximidad. Cuando el avión empieza a marcar la proximidad, empieza a lanzar alertas a los pilotos. Empieza a lanzar alertas como una alerta que se llama windshield. Empieza a marcar la alerta y esta empieza a dar los números de altura que empieza a tener el avión para poder empezar a descender, y empieza a marcar que está descendiendo, y es el detector de proximidad a la pista o a tierra, ¿no? Y bueno, el siguiente sensor que voy a platicar o que voy a explicar es el sensor de temperatura, ¿no? Este sensor se utiliza en diversas aplicaciones también, tales como aplicaciones para la elaboración de alimentos, climatización para controlar el ambiente, disposición médica, manipulación de productos químicos y control de dispositivos en el sector automotriz. Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor, para asegurar que el proceso se encuentre bien o bien dentro de un cierto rango, lo que proporciona de seguridad. Esto hace que haya como ejemplo, como los lentes de calor o las miras de calor, ¿no? Esas son los sensores son sensores de temperatura. Cuando tú ves hacia una parte que esté fría, obviamente lo va a marcar de un color amarillo, ¿no? Como el del sensor, como va a poner una imagen. Y cuando ve un cuerpo, un ser vivo, que nosotros como seres vivos tenemos una temperatura, que es una temperatura muy de ciertos grados, y la marca. Y como la marca con colores más como alzantes, más así, ¿no? Entonces, pues empieza a lanzar un sensor de que hay pues un enemigo en casos de, no sé, en el ejército con los sensores de temperatura, como les digo, empieza a lanzar esa parte y marca que hay un enemigo, podrá decirse, o en el caso de la aviación, sensor de temperatura, empieza a haber un sensor de temperatura para cuando hay vuelo. Obviamente cuando hay vuelo empieza a marcar lo que sería el avión también, ¿no? Los aviones cercanos, empieza a marcar aviones cercanos, obviamente tienen temperatura,
y marca los cuerpos que vienen dentro del avión, obviamente va a detectar ellos, ¿no? Y bueno, les los dejo con mi compañero. Sea transportada para su fin, ¿no? No haya ninguna interrupción en la conductividad de la electricidad en el cable. Después le sigue la capa de relleno, que la capa de relleno se encuentra entre el aislamiento y el conductor. Esta se encarga de que el cable pues siempre conserve un aspecto circular, no se expanda nada, para que pues es como el de los popotes de los de dulce, que es cuando uno lo está comiendo, empieza a hacerse por, pues, por el proceso del dulce a la boca, empieza a hacer como entre la saliva y el dulce, hacerse que se haga más chiquito el agujero pues por donde pasa el dulce, que podemos decirlo que es como el cable, ¿no? No pasaría la electricidad, entonces empieza a ser chiquito, pero para eso existe la capa de relleno que pues hace que mantenga esa capa circular para que pueda seguir pasando con normalidad la electricidad. En muchas ocasiones los conductores no son redondos, ¿no? También tienen más de un hilo y con la capa de relleno se logra un aspecto redondo, homogéneo, se le llama. Y por último, la última parte que lleva un cable eléctrico sería la cubierta, que es la parte que cubre todo esas capas y que es la que hace que evite que tenga lesiones o que tenga alguna ruptura este, esa parte del conductor, ¿no? La cubierta es, como dijimos, el material que protege el cable y pues esta hace que no se dañe por alguna situación externa, ¿no? De algún elemento externo, que la lleguen a pisar, que la lleguen X cosas, ¿no? Y bueno, pues les dejo con mi compañero, con mi compañera Jimena. Son sensores reflectivos que operan por intercepción de la señal. Operan haciendo uso de la célula receptora de estímulo, enviando una fuente luminosa que puede ser una lámpara, un LED, un diodo láser, entre otros. Existen muchos tipos de células fotorreceptoras. Cada uno de los tipos reacciona de acuerdo a la intensidad de la señal lumínica recibida. Generalmente la señal lumínica puede ser convertida en energía eléctrica al ser capturada por celdas fotovoltaicas. Este es el caso de los paneles solares, los cuales capturan los electrones libres presentes en la luz del sol y los transforman en una corriente eléctrica que puede ser utilizada para energizar un circuito. Magnéticos. Son caracterizados por la posibilidad de distancias grandes de la conmutación disponible de los sensores con dimensiones pequeñas. Detectan los objetos magnéticos que se utilizan para accionar el proceso de la conmutación. Los campos magnéticos pueden pasar a través de muchos materiales no magnéticos. El proceso de la conmutación se puede también accionar sin la necesidad de la exposición directa al objeto, usando uno de los conductores magnéticos, por ejemplo, el hierro. El campo magnético se puede transmitir sobre mayores distancias, por ejemplo, poder llevarse la señal de áreas de temperaturas altas. Sensores de iluminación o sensores de luz son sensores reflectivos que operan por intercepción de la señal. Operan haciendo uso de la célula receptora de estímulo, enviando una fuente luminosa que puede ser una lámpara, un LED, un diodo láser, entre otros. Existen muchos tipos de células fotorreceptoras. Cada uno de los tipos reacciona de acuerdo a la intensidad de la señal lumínica recibida. Generalmente la señal lumínica puede ser convertida en energía eléctrica al ser capturada por celdas fotovoltaicas. Este es el caso de los paneles solares, los cuales capturan los electrones libres presentes en la luz del sol y los transforman en una corriente eléctrica que puede ser utilizada para energizar un circuito. El sensor de sonido de los TONS es capaz de registrar niveles de ruido gracias a su micrófono integrado. Tiene la facilidad de analizar el sonido ambiental circundante al espectro de la frecuencia audible para el oído humano, mostrando datos recolectados de la DBA. Esta información es esencial en determinados espacios
con altos niveles de contaminación acústica o con restricciones en los niveles de audio. Aquí tenemos un ejemplo del sensor de sonido. Un sensor de presión es un dispositivo capaz de medir la presión de gases o líquidos. En este sensor también puede medir la fuerza necesaria para impedir la expansión del fluido. Normalmente se expresa en términos de fuerza o unidad de área. En general, los sensores de presión funcionan como un transductor, es decir, generan una señal de función de la presión a la que se someten. Para propósitos de este artículo, se somete a la presión y va generando toda esa presión magnética que se va acumulando. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre los tipos de sensores. Primero voy a hablar de los sensores de inclinación. Bueno, estos sensores también se les conoce como inclinómetros y están pensados para la conversión de una magnitud física en una eléctrica. En este caso, la magnitud física es la inclinación y la eléctrica varía en función del movimiento. El rango de inclinación se suele expresar en grados y está en unidad de medida internacional para que los inclinómetros se calibran. Los rangos de medida pueden ser unos pocos grados hasta 360, que sería la vuelta completa o el giro completo. La conversión de grados es variable eléctrica, depende de la electrónica que integre el sensor. Puede ser análogo o digital. Los primeros entregarán una corriente de voltaje proporcional al rango medido, mientras que los digitales entregarán la señal digital según el protocolo de comunicación empleado. El siguiente interruptor va a ser ahora sí que el microswitch o el microinterruptor. Un interruptor eléctrico que en este caso se acciona con muy poca fuerza física a través del uso de un mecanismo de punto de inflexión, a veces llamado mecanismo de sobrecentro. Las características definitorias de los microinterruptores es que el movimiento relativamente es pequeño en el botón de accionamiento y produce un movimiento relativamente grande en los contactos eléctricos, y este es de muy alta velocidad. Los diseños más exitosos también exhiben histeresis, lo que significa que hay una pequeña inversión de actuador es insuficiente para invertir a los contactos. Debe haber un movimiento significativo en la dirección opuesta. Ambas características ayudan a lograr una interrupción limpia y fiable para la conmutación de los circuitos.